Hola, buenas noches. Muy brevemente, en nombre de la editorial, unos agradecimientos. En primer término, al Malva por su hospitalidad, que se reitera y que agradecemos. A todos ustedes por la compañía que da sentido a este acto y a nuestro hacer. A todos aquellos que han permitido que este libro existiera. Todo el equipo de la editorial y quienes, de un modo u otro, acompañan y hacen posible este proyecto. A los autores, numerosos, talentosos, tolerantes, a Jorge Myers por su tarea como editor de este volumen y especialmente a Carlos Altamirano, director del proyecto, que se continuará en un próximo tomo consagrado al siglo XX. Es esta una obra importante, una obra que a la vez llena un vacío en el conocimiento de nuestras propias sociedades y problematiza temas y conceptos que merecían mayor reflexión. Es un orgullo para nosotros, como editores, iniciar nuestro programa de autores latinoamericanos con este libro. Quiero agradecer especialmente a Ricardo Piglia su presencia. Su presencia es gesto de amistad hacia el autor, de amistad hacia la casa, de amistad hacia la palabra escrita y hablada. La suya es una presencia, como siempre, generosa. Es una presencia que nos permite también hacer que este diálogo tenga la particular contraposición, contraste, contrapunto entre dos modelos de intelectuales. Uno más asociado con el mundo académico, con la construcción silenciosa del conocimiento. El otro, el de Ricardo, si bien no carente de una dimensión académica de gran envergadura, es la de un intelectual público más presente en las discusiones del mundo literario, del mundo visible. Creo que será para todos nosotros un gran placer oírlos dialogar y agradezco nuevamente a todos su presencia y generosidad. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Supongo que primero tengo que explicar por qué estoy aquí, presentando un libro en el que de hecho no he colaborado ni he tenido una participación directa, si bien debo decir, y quizá eso justifique que esté aquí hoy, que conozco el proyecto desde su inicio, ¿no? Porque he estado hablando con Carlos en el momento mismo en el que este proyecto comenzaba a gestarse, cuando Carlos empezó a pensar en la posibilidad de hacer este libro, y por lo tanto me siento cerca del proyecto desde su origen hasta su materialización, y me parece que en un sentido eso justificaría, si es posible decirlo así, el hecho de que yo entable una conversación con Carlos sobre el tema. En un sentido, me parece que todos los que estamos aquí podríamos considerarnos objetos de esta historia. Me parece que una historia de los intelectuales, en cierto sentido, nos incluye por lo menos a los que estamos aquí. Hay que ver también quiénes estamos fuera de aquí, que también pueden ser incluidos en esta historia. En un sentido, yo tengo la sensación de que mi larga amistad con Altamirano, que se extiende durante muchísimo tiempo, ha sido también una suerte de ejemplo microscópico, diría yo, de lo que podemos entender por la actividad intelectual, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido una amistad basada en muchísimos planos de relación, y uno de esos planos básicos ha sido que hemos estado siempre discutiendo. Hemos estado siempre discutiendo, nunca hemos estado de acuerdo. Hemos tenido diferencias políticas todo el tiempo, y por lo tanto creo que la actividad intelectual está fundada en la amistad y en la discusión.
creo que esa relación entre la amistad y la discusión, una discusión firme, con posiciones claramente diferenciadas, el respeto por la posición del otro y la sensación de que es imposible convencer al otro en una discusión y que por lo tanto en verdad esa discusión solo sirve para que uno mismo se convenza de algún tipo de posiciones o que lentamente empiece quizás sin notarlo a variar sus posiciones y a ser influido por esa discusión. Me parece que ahí podemos encontrar uno de los nudos, quizá uno de los nudos microscópicos de cualquier historia intelectual. Esta idea de la fraternidad y la discusión. La posibilidad de la controversia está, me parece, en el origen mismo de la actividad intelectual y por lo tanto es uno de los temas que este libro reconstruye a lo largo de una historia de larga duración. Estamos por otro lado en un momento en el que da la sensación que la función intelectual está, no sé si en crisis, porque yo creo que la noción de crisis es epidémica, diría yo, en el debate intelectual, ¿no? La crisis me parece que es un elemento que está siempre presente y por lo tanto hablar de que algo se encuentra en crisis es también un modo de referirse a un tipo de actividad que pone siempre la situación de crisis y de cambio como un horizonte deseado. Pero sí podemos decir que existe un tipo de escenario de la discusión intelectual que ha producido o produce ya algún tipo de alteración. En ese sentido, el tipo de periodización que esta historia se propone, que comienza en la colonia y termina luego de la caída del muro, digamos, hacia 1990, con la hipótesis de que se han producido a partir de ahí un tipo de modificación, cierto tipo de discusión de la cuestión que hace aconsejable dejar la periodización cerrada en ese momento. Que sería el momento en el cual esa historia es escrita. Me pareció muy interesante el momento en el que esa periodización se cierra por la aparición de condiciones que parecen nuevas respecto a esa discusión sobre quién tenemos como intelectual y cuál es su función. Me parece muy interesante que en ese espacio se produzca esa historia. Como si la historia fuera una respuesta, como si la historia fuera una respuesta a esa situación de incertidumbre, como si la historización fuera una respuesta, un intento de buscar algún tipo de, no digo de explicación ni de sentido, pero sí por lo menos de antecedentes o de líneas que permitan pensar. En ese sentido, yo me atrevería a decir que Altamirano podría ser uno de los ejemplos, es uno de los ejemplos que yo tengo siempre presente cuando pienso en nuevas figuras intelectuales en el mundo contemporáneo. Yo pienso básicamente en aquellos que no solamente hacen una obra personal, sino que construyen redes, construyen colectivos de trabajo, tienden a pensar la función intelectual como la función de la construcción de comunidades, y en esa línea me parece que Altamirano está acompañado por una serie de intelectuales, digamos, de los cuales también me siento muy cerca, solamente para nombrar algunos de esos intelectuales de mi propia generación y de la generación de Carlos. Podríamos pensar en Jacobi, el doctor Jacobi, que también ha estado siempre muy interesado en la construcción de comunidades, de redes, de colectivos de trabajo, en Pancho Aricó, en José Aricó. Podríamos pensar en Germán García, que también ha trabajado siempre con esta idea de construir cierto tipo de comunidades de discusión y de trabajo colectivos. Podríamos pensar en Alberto Ure, que fue capaz de construir alrededor de ciertos espacios muy propios, comunidades teatrales que funcionaban por afuera de los lugares institucionales. Me parece que ese tipo de percepción de la práctica está realizada plenamente en esta historia. Es decir,
decir, Carlos tiene una gran capacidad de convocatoria, y me parece que él es capaz de hacer lo que se hizo en este libro, que es convocar a un conjunto amplísimo de intelectuales de América Latina que van a responder, sin duda, inmediatamente a una propuesta de Altamirano, que está haciendo en este libro lo que había hecho antes con el diccionario de términos de sociología cultural, lo que había hecho antes en su participación en distintas revistas, etc. Entonces me parece que quizá esta figura que podríamos llamar intelectual colectivo, es decir, de alguien que está pensando siempre la actividad intelectual en términos de, insisto, construcción de trabajo que se hacen entre varios, que se discuten entre varios. Me parece que quizá eso es algo que me gustaría señalar en relación a la figura de Carlos y a la historia misma, que tiene las cualidades de una obra de colectivo. El otro elemento, los otros dos elementos que van a ser importantes señalar antes de comenzar la conversación es, por un lado, el regreso de la historia. El regreso de la historia luego de largos periodos marcados por la tradición de la lingüística, por la tradición de la teoría, que debemos, me parece, recibir con agrado, con beneplácito. Hoy me parece que los intelectuales que miramos con más interés son los historiadores. Por lo menos en Argentina me parece que hay un grupo de jóvenes historiadores, por ejemplo, los que están ligados a la revista Entrepasado, por ejemplo, o muchos de los que desde luego intervienen en esta misma historia. Altamirano, me parece que los historiadores están hoy planteando una serie de cuestiones en torno al debate sobre prácticas, lenguajes, tradiciones, que los ponen como un punto de referencia respecto a cómo podríamos identificar hoy el trabajo intelectual. Creo que fue E.P. Thompson que dijo que en verdad la historia era la ciencia del contexto, o era al modo que de todas maneras la historia sería una reflexión sobre el contexto, es decir, sobre aquello que acompaña al acontecimiento, la reconstrucción de aquello que acompaña al acontecimiento y permite pensar. Me parece que uno de los méritos más importantes de esta historia es que ha intentado reconstruir las condiciones materiales dentro de las cuales se produce el trabajo intelectual. No se trata solamente de una historia de los intelectuales como tales, sino se trata también de una historia de espacio material dentro del cual en América Latina ha podido realizarse el trabajo intelectual. Quiero decir, las editoriales, los periódicos, las revistas, todos aquellos ámbitos que son tan o más importantes, por lo menos tan importantes como el trabajo mismo de los intelectuales. Entonces, me parece que esa idea de historizar, establecer una periodización y al mismo tiempo pensar los contextos dentro de los cuales se producen cierto tipo de acontecimientos intelectuales, discursivos, y ver esos contextos como contextos materiales, es una novedad que trae esta historia, y es una novedad que debemos, desde luego, saludar y celebrar. Los criterios de periodización es algo que me gustaría conversar con Carlos, cuáles han sido los criterios de periodización, cómo construir una periodización que no responda a la periodización política, es decir, cómo hacer una periodización que corresponda al proceso mismo de aquello que se está tratando de historiar, y no reproducir una periodización visible, que sería la periodización de los grandes acontecimientos históricos. Me parece que ese es un problema teórico y un problema de concepción que es muy importante. La otra cuestión que me gustaría señalar es el hecho de que se trata de una historia de América Latina hecha desde Buenos Aires, porque la tradición de la cultura argentina ha sido una tradición muy endogámica, excesivamente endogámica. La cultura argentina se ha pensado siempre como una cultura autosuficiente, ha mirado siempre
a desgano, diría yo, las tradiciones que no eran europeas, especialmente las tradiciones de América Latina. Por lo tanto, esta idea de una historia de los intelectuales en América Latina que incorpore además a Brasil y al Caribe, me parece que debe ser visto como un acontecimiento en el interior de la cultura argentina. Porque hay muchos críticos, historiadores, que están atentos a la circulación de la cultura argentina en la trama de la cultura de América Latina, y por lo tanto, me parece muy importante el hecho de llamar la atención sobre esa categoría que en muchos momentos de la historia intenta ser definida o intenta discutir aquellos que intentaron definirla, ¿no? Quizás ese podría ser la primera pregunta que yo le daría a Carlos. ¿Cómo se construye la noción de América Latina? ¿De qué manera se piensa ese problema en torno a la historia? ¿Y de qué manera también aparece como un tema en el interior de la historia? Tal vez podríamos empezar por ahí. Hola. Bueno, primero agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Me siento conmovido por la presencia en esta conversación con Ricardo. Agradecer las palabras de Alejandro Katz. Y por último, la presencia de Ricardo, que efectivamente, como él lo ha dicho, es mi interlocutor desde hace unos largos 30 años, más o menos, y creo que cuando nos conocimos comenzamos a discutir, y eso no ha terminado, pese a que hemos cambiado los dos, pero bueno, las divergencias nos unen, ¿no? Bueno, haría un rodeo para tomar la cuestión, y quisiera comenzar con el tema de cómo darle cómo fue las vueltas que dimos para darle una estructura a esta historia, ¿no? Porque estábamos entre dos polos. El primero era el que se había propuesto, incluso bueno, hagamos una historia centrada sobre el siglo XX, a lo sumo con un poquito del siglo XIX. Pero en mi caso era fuerte la identificación con una tesis de Tulio Pelindogui que dice, más o menos así: en Hispanoamérica el intelectual nace del letrado colonial. Y se impuso la idea de hacer una historia que siguiera esta tesis, convertida en una hipótesis ordenadora del conjunto de la historia. La otra cuestión era cómo impedir, cosa que me fue señalada por algunos amigos, uno de ellos está acá, Horacio Crespo, cuando dice, bueno, comencemos en el siglo XVIII, comencemos con la Ilustración. Entonces era, bueno, pero ojo que esa va a ser una historia muy rioplatense, no sería así vista desde México. Bueno, tratando de escapar a esos riesgos, una historia demasiado rioplatense o una historia que ignorara estos ancestros del intelectual moderno en América Latina, fue que le dimos este ordenamiento en el primer tomo, centrado básicamente en el siglo XIX, pero que contiene una sección previa que pone su foco sobre esta figura característica de la cultura y de la sociedad hispanoamericana, que es la del letrado. El letrado, cuya figura por excelencia era, siguió siendo durante buena parte del siglo XIX, el jurista, el abogado, más que el escritor. Hasta que hacia mediados del siglo XX, el siglo XIX, aparecen estas figuras que aparecen en el Río de la Plata, ¿no? La del escritor público, como se va a llamar Sarmiento a sí mismo, en el marco de una polémica célebre que libra en Chile
que uno puede utilizar como noción para captar una serie de figuras que no son aún los intelectuales, pero que ya no son más los letrados del antiguo orden, ni siquiera aquellos que aparecen buscando un nuevo lugar en esa sociedad que surge del derrumbamiento del orden, del viejo orden, del antiguo orden, y de una sociedad que no termina de cristalizar según un orden político, económico, etc. Lo de América Latina, no voy a intentar hacer aquí una definición de un espacio sociocultural que no permaneció igual a sí mismo a lo largo del, no solo del siglo XIX, no permaneció ni siquiera al siglo XX, porque la incorporación del Caribe es una incorporación relativamente reciente, y aún para Enrique Sureña, América Latina era básicamente Hispanoamérica, y esta es su historia de la cultura y su historia de la literatura, esos esbozos geniales que trazó, tienen Hispanoamérica fundamentalmente como sinónimo, él lo aclara, de América Latina. Un conjunto de hechos políticos, pero también políticos, no en el sentido de políticas, de procesos políticos desarrollados en estos países, sino también la constitución de organismos internacionales contribuyeron a fijar ciertas denominaciones, y yo creo que la expresión América Latina y el Caribe debe mucho a la existencia de la UNESCO, Naciones Unidas, modo de clasificar una región que durante mucho tiempo no fue considerado dentro de la órbita de América Latina. Buena parte del pensamiento hispanoamericano ha estado centrada en la definición de una identidad, en la búsqueda de una identidad que debía expresarse en una literatura, en un arte, en una filosofía propio, una interrogación sobre una sustancia original que movilizó los recursos del romanticismo, del positivismo, más tarde del marxismo, y que ha constituido uno de los pilones del pensamiento latinoamericano. En general diría que no la historia de los intelectuales, sino eso que de alguna manera hago, que es historia intelectual. La historia intelectual diría que se edificó en ruptura con esa tradición. En ruptura en realidad con dos tradiciones. La tradición del americanismo, que tuvo sus grandes nombres en Rodó, en Enrique Sureña, y que de alguna manera prosigue hasta Ángel Rama, aunque Rama va a introducir un sacudimiento de esa tradición con su libro sobre la ciudad letrada, por una parte, y con esa otra tradición que tuvo en Leopoldo Sea, su gran animador, que ha sido la historia de las ideas, y una historia de las ideas centrada en la búsqueda de la identidad latinoamericana. La historia intelectual, tal como el grupo del que forma parte ha tratado de impulsar, y que creo que hoy tiene circulación más o menos amplia en el conjunto de América Latina, se edifica más allá, sino en crítica con esta tradición. En este marco, la cuestión de por dónde comenzar, y es ahí donde dije, bueno, comencemos en el siglo XIX, y sin embargo no podía ignorar hacer al menos
un cierto trazado de estas figuras, y hay 4 trabajos consagrados a esto. El asunto era también dónde concluir, ¿no? En esa historia sentada sobre el siglo XX. Ahí yo creo que concurrieron varios factores. Uno inmediato, que era la preocupación de no concluir, de no desarrollar una historia que terminara por incluirnos a nosotros mismos, y que terminara por ser una historia en donde nosotros tuviéramos que hablar de nosotros mismos, ¿no? Eso me parecía que le quitaba distancia, porque eso debía ser una palabra que estuviera a cargo de otros. Pero aparte de esta exigencia de introducir un cierto distanciamiento respecto de quienes escribían, colaboraban, me parecía que podían registrarse hacia fines, desde mediados de los 80 a mediados de los 90, una serie de cambios en el escenario mundial, pero una serie de cambios también de orden tecnológico que alteraban ese marco en el que se había formado la figura del intelectual, no solo en América Latina, sino en general, que es lo que Deleuze llama la grafosfera. El intelectual es el hombre del impreso, la prensa, el libro, el folleto, el panfleto, el editorial. ¿Qué ocurría con esta figura? Aquí nos ingresaba en otra etapa, la que él mismo llama la videosfera. Si uno podía simplemente continuar esa historia o marcar la discontinuidad e interrogarse sobre la continuidad misma de la figura intelectual en este nuevo escenario. No de la continuidad del trabajo intelectual, las actividades intelectuales, sino de esta figura y este rol que liga cierta competencia en determinado orden de conocimientos o de creación de significaciones y su enrolamiento periódico, ocasional o permanente en el debate público. Esta figura que es un poco anfibia entre un ser cívico y al mismo tiempo un profesional del conocimiento, de la creación, etc. De ahí que adoptáramos, y eso está dicho ahí expresamente, la idea del siglo corto a la Hobsbawm, ¿no? Y varias historias nacionales, comenzando por la Argentina, se ajustaban bastante a esto. Uno podría decir, bueno, el siglo corto, ¿cuándo comienza en la Argentina? Uno podría decir, comienza con la guerra, o comienza, tal vez más precisamente, en 1916, con el triunfo del radicalismo que sacude la República Liberal, de participación restringida o oligárquica que había caracterizado el ciclo que va de 1880 a 1916. Bueno, de modo que eso nos dio las señales como para hacer este otro corte, que no fuera arbitrario en el sentido que solo obedeciera a esta cautela respecto al distanciamiento, para que uno, como decía, no hace una historia en la que uno terminaba hablando de uno mismo, sino también que haría una serie de motivos de orden general que obligaban o que daban razón para hacer ese corte. Incluso para referirnos a un movimiento político típicamente intelectual que define el siglo XIX, pero que es característico del siglo XX, que es el indigenismo, que tiene varios focos, en Perú, en Ecuador, en México, en Bolivia. Comenzaba a ser puesto en cuestión por la aparición del indianismo y los movimientos de los llamados pueblos originarios, que ya no pretendían ni aspiraban ni deseaban incorporarse a la cultura nacional sobre la base del reconocimiento de los valores de su propia cultura, sino a empezar a reivindicar su lengua, sus costumbres, su modo de ordenar la autoridad según, concepciones ajenas a la tradición occidental, que era
la que el indigenismo de todos modos seguía siendo fiel. Bueno, estas fueron los criterios que se activaron, se movilizaron a la hora de decir, bueno, cómo estructurar esta historia. La otra cosa que a mí me parece importante es que se trata de una obra colectiva y que ha solicitado y se ha llevado adelante con la colaboración de personas especializadas en diferentes competencias. Ahí hay historiadores políticos, historiadores de ideas, antropólogos, sociólogos, críticos literarios, pero no con el proyecto de producir una síntesis, es decir, estructurar todo eso en una visión sistemática respecto a la cuestión, sino siguiendo acá otra idea. Hay una idea de René Chartier que a mí me pareció muy inspiradora, que dice, bueno, la historia en el siglo XXI, la historia va a ser híbrida, porque se van a hibridizar tradiciones, métodos, perspectivas. Bueno, hay algo de una historia híbrida en esta historia de los intelectuales. Y por fin, una idea que yo creo que fue Arcadio Díaz Quiñones el que la formuló y que a mí me gustó, que es que el libro fuera el resultado y que reflejara una conversación, ¿no? Que decir, que mostrara en su interior la dinámica de una conversación intelectual. Un gran desafío era hacer que los historiadores escucharan a los estudiosos de literatura, que estos escucharan las preguntas de los historiadores, que los historiadores soportaran los cuestionamientos de los sociólogos y así sucesivamente. Y creo que un mérito de esta obra ha sido lograr esta interacción sin producir un sistema, porque no estaba destinado a producir un sistema, sino este juego. Yo creo que es una de las virtudes que tiene la obra, que la hace no solo colectiva, sino internamente diversa, ¿no? El modo en que la crítica literaria habla de Darío no es el modo en que Annick Lamperrier habla de las sociedades intelectuales, y creo sin embargo que el lector puede, para poder apreciar estas perspectivas diferentes que enseñan cosas sobre esta figura, ¿no? La idea de multiplicar los ángulos de los cuales esta figura, la de los intelectuales, puede ser aprendida, captada. Son todos los que están en esta obra, seguramente alguien puede incluir otro, pero creo que la novedad ha sido la de apostar a esta hibridación que está presente en el libro. También ligado a lo que estaba diciendo. También aparece, me parece, un problema terminológico, una denominación que acompaña esta cuestión de los intelectuales cada vez que el tema aparece discutido. Yo diría, por un lado, está más o menos reconocido que la palabra aparece a partir de la affaire Dreyfus, que ese es el momento en el que por primera vez aparece esa palabra, y cualquier uso de esa palabra anterior a ese momento puede ser considerada anacrónica, si bien existen, desde luego, antecedentes importantes, como por ejemplo el libro de Legoff, ¿no? El libro de Legoff, que entre nosotros publicó Urbema, me acuerdo, que se llamaba Los intelectuales en la Edad Media, que hacía, de hecho, un tipo de relativamente anacrónica, y que luego eso dio lugar a otro tipo de libros que repitieron
decir, utilizar el término intelectuales en momentos y en sociedades donde ese término no era usado para definir esa función. Juntamente entonces con esta decisión de llamar de ese modo a esa relación que se estaba estableciendo, la pregunta está ligada a de qué manera pensamos que el libro se hace cargo, elude, critica lo que han sido algunas de las decisiones de esa historia, algunas de las también de las periodizaciones que se han producido en torno a la cuestión de los intelectuales, que básicamente parecen haber planteado que luego, a partir, digamos, de Solá hasta Sartre, podríamos imaginar al intelectual como alguien que tiende a plantearse a sí mismo como el experto en cuestiones universales. El intelectual sería aquel que es capaz de intervenir en un campo amplísimo de cuestiones y por su propia autoridad en un campo determinado puede intervenir entonces en un circuito amplísimo de discusiones públicas. Esto que podríamos llamar el intelectual universal, al que muchos han dado por no diría muerto, no sea muy fuerte, pero sí por lo menos, digamos, cerrada su figura, y Sartre me parece que aparece ahí casi como el ejemplo de lo que sería el último de este tipo de intelectuales. Desde luego, eso no quiere decir que ese tipo de intelectuales no haya seguido actuando, hasta iba a pensar en Chomsky, ¿no? que es un intelectual de un saber específico muy definido, un gran lingüista, que sin embargo interviene desde luego en discusiones que ocupan cuestiones múltiples. Sin embargo, en determinado momento, yo recuerdo una conversación entre Deleuze y Foucault, en un momento determinado, en torno a esta transformación, aparece la noción de que el intelectual sería en verdad, o definiría su función en términos de un saber específico, y que el intelectual tendría una actividad política a partir de la politización de un campo propio, que miraría lo social a partir de una suerte de laboratorio específico que tendría como campo de su propia actividad, y que ese campo de su propia actividad le daría una suerte de modelo microscópico del funcionamiento general de las relaciones de poder, de las relaciones de fuerza, y que es a partir de ahí donde empezaría entonces a definirse la figura del intelectual. Esta suerte de intelectual sería un intelectual específico, sería alguien que intervendría no a partir de un saber universal, sino a partir de un saber específico, y que ese saber propio le daría una perspectiva y una autoridad que le permitiría entonces actuar de ese modo en el espacio público. Si seguimos con este tipo de periodización, que es siempre inestable y desde luego puede ser criticada de maneras múltiples, podríamos decir que luego aparece una figura que podríamos llamar el intelectual mediático, que sería una figura intelectual que empieza a pensar la función del intelectual en términos de su participación en los medios de masas y en su capacidad para intervenir en los medios de masas y a partir de su intervención en los medios de masas producir efectos en el conjunto de la sociedad. Bien, una de las preguntas es si esta posible y un poco arbitraria periodización puede ser repetida en el campo de la discusión en América Latina. Ustedes han tenido en cuenta estos momentos, estos posibles momentos. El intelectual universal comprometido a la manera de Sartre, el intelectual que trabaja sobre un campo específico, que luego sobre un saber propio interviene, o el intelectual que encuentra en el espacio de los medios un lugar de intervención política. Si ustedes han tenido en cuenta este tipo de periodización y si tienen idea sobre si esta periodización podemos reencontrarla también en el espacio de nuestra percepción. Esa podría ser sí. una cosa. Bueno,
ocurrió, hasta donde yo puedo ver, sobre todo por lo que me concierne, es que nosotros pusimos entre paréntesis esa secuencia porque nos parecía que hablaba de la historia del intelectual a la francesa. Y que si bien no era una historia tan provinciana como para que no tuviera efectos más generales, quiere decir, efectos que no estuvieran únicamente radicados en la sociedad francesa, y voy a decir más específicamente en París, de todos modos, una de las cosas que uno podía comprobar recorriendo la literatura es que cada país y sobre todo cada área regional trataba a los intelectuales de manera diferente. Entonces, enseñaba mucho la historia francesa, pero esta había que romper con el inconsciente francés, por así decir, para pensar una historia de América Latina. Una de las cosas que para alguien como Bourdieu, que ha sido muy influyente en el modo de pensar, las élites culturales, una de las cuestiones que sobresalen cuando uno los lee es la poca referencia al Estado, a las estructuras estatales, al espacio nacional que hay en esa obra, rica por otro lado en observaciones, en detalles, y que en el caso de América Latina uno no podía pensar las cosas de ese modo. De modo que aun cuando el pasaje que va de la figura de Sartre a la de Foucault, la del intelectual de lo universal al intelectual de lo específico, tuvo un poco de eco en medios intelectuales de América Latina, de todos modos, lo que nos parecía importante era más bien observar qué ocurría efectivamente con los intelectuales, si uno podía entenderlos a partir de ese tipo de criterio, o tenía que emplear criterios propios, no por ningún afán de originalidad, no por practicar ningún particularismo, sino por ser, ¿cómo decirlo?, sensibles a las particularidades de una historia total. De modo que, si bien en el caso de Sartre, por el hecho de que la figura de Sartre se encarna dentro de una tradición que lo precede, es la de la Ilustración claramente, y que la Ilustración ha sido importante también en la producción de cierto modelo del intelectual como maestro de lo universal, y que obró en nuestros países, ¿no? Para tomar un término de Bauman, la imagen del intelectual que legisla sobre el mundo, sobre todas las cosas, ¿no? El que puede juzgar una obra literaria o liquidar a un autor, hablar con soltura y solvencia acerca de filosofía, del mundo natural, del mundo histórico, ese tipo de figura que pertenece, al menos como mito, al filósofo de la tradición ilustrada, es importante también para entender una figura como la de Sartre, la del intelectual total. Esa figura entra en crisis, pero entra en crisis en todo el mundo, obviamente también en Francia. Y no digamos así, por obra de la crítica Foucaultiana del intelectual universal, sino por obra de la división de los saberes que va tornando poco creíble la palabra de esas personas que pontifican acerca de todo. El modo en que alguien como Bourdieu claramente van a empezar a desacreditar esta figura, es la figura del todólogo, ¿no? Que habla de todo. Entonces, pensamos la articulación de esta historia a partir de qué ocurría con estas instancias como es el Estado, por ejemplo, ¿no?
una de las definiciones clásicas del intelectual es el crítico del poder. Yo digo, si yo parto de ese supuesto, no puedo hacer una historia de los intelectuales mexicanos. Me quedaría sin intelectual porque el Estado ha sido, antes de la Revolución, bajo la colonia, después de la Revolución, una instancia importante a la hora de la institución de papeles y de roles muy importantes. Pensando en una empresa cultural de primer orden que va a tener gran influencia en América Latina, como es el Fondo de Cultura Económica, no puedo pensarlo sin el Estado mexicano y sin ciertas figuras intelectuales que le imprimieron una dirección importante a esa empresa. En resumen, emanciparnos de la historia francesa, que durante mucho tiempo funcionó paradigmáticamente, no solo para la historia de los intelectuales, ¿no? Preguntarse si este acontecimiento indicaba ya nuestro 1848 o nos aproximaba a nuestro 1871 y así sucesivamente. Este papel de la historia de Francia como paradigma para leer el progreso de las otras historias nacionales no fue solo un caso para América Latina, también los alemanes, también para Marx, así, la historia política francesa indicaba la dirección en que marchaba el mundo. Uno fue viendo, en la revisión de las historias, viendo que las cosas en Italia no habían sido así, las cosas en Inglaterra no habían sido así, para hablar solo de Europa. Y por supuesto, empezando en historias, no solo en la América Latina, tampoco se podría pensar así la historia de la inteligencia en Rusia, la historia de la inteligencia en Polonia o en Canadá. Esto fue un poco el proceso que, ¿cómo decirlo?, estuvo presente explícita y implícitamente en el modo de considerar el tema de estos grupos en América Latina. Bueno, el caso Dreyfus uno no puede reducirlo a un episodio solo de la historia nacional francesa, ¿no? Porque hay momentos en que esa noción de intelectuales adquiere una resonancia, sobre todo en los países latinos en Europa y en América Latina. A partir de un momento muy temprano, después de 1898, la palabra intelectuales tiene circulación extendida, amplia, se usa muy rápidamente en Hispanoamérica, y hacia los años 20 ya se habla de intelectuales con la misma facilidad con que se habla así en Francia. De todas maneras, uno podría pensar la cuestión no solamente en términos de, digamos, en el concepto de un poco lo que hablábamos de un encuentro con Raymond Buffon, que es un crítico historiador que enseña en Princeton y para quien cualquier noción de inteligencia que no tuviese en cuenta la experiencia específica de los rusos en el siglo XIX no tenía ningún tipo de asidero histórico. Es decir, solamente en Rusia, en el siglo XIX, se podía hablar de esa función que los intelectuales o la inteligencia habían tenido. Y todo lo demás no eran sino reflexiones paródicas de lo que había sido esa extraordinaria experiencia que se había producido en Rusia. Es decir, que esta historia se enfrenta a una cuestión que es la cuestión que también enfrenta cualquier historia de literatura. Es decir, ¿dónde está el lugar de localización? ¿De qué manera cuando se localiza una historia que no ha sido producida en el propio espacio, qué tipo de modificaciones genera ese tipo de localización? Nosotros mismos podríamos imaginar que en esa relación entre intelectuales y Estado, una de las particularidades de la historia cultural argentina es que quizá el último intelectual, podemos decir, que cumplió esa función,
fue Lugones, ¿verdad? Que muchos intelectuales, incluido Borges, no quisieron cumplir esa función, no quisieron funcionar como intelectuales ligados al Estado, pese a que fueron convocados muchas veces para cumplir esa función. De modo que las particularidades de las áreas, las historias nacionales, tienen muchísima importancia y parece que es uno de los elementos que aparece discutido. Pero uno podría quizá invertir la cuestión y decir que en cierto sentido la historia también aparece como una suerte de comentario, de crítica, de toma de posición respecto al libro de Derrama, La ciudad letrada, ¿no? El libro de Derrama, La ciudad letrada, que plantea básicamente esa función de legitimidad del orden social que tendrían los letrados y los intelectuales en América Latina, y que es un libro que ha producido, desde luego, muchísimo efecto en la discusión, y con el cual muchos de nosotros tenemos mucha distancia respecto a la idea de que en la tradición cultural de América Latina lo que debemos ver es básicamente el modo en que los letrados o los intelectuales han funcionado para legitimar el orden social. Sin embargo, en la medida en que la historia de los intelectuales está propuesta en un sentido como historia de da la sensación que ese ha sido el punto de partida, por lo menos de la discusión que ustedes han encarado. ¿Cómo ves? Bueno, sí. Parecía importante hacer un ajuste de cuenta, por así decir, con el breve ensayo de Rama, que fue herético en el marco, en la tradición en la que él se escribía, porque finalmente uno puede ver la obra de Rama como una empresa destinada a continuar la empresa de los grandes americanistas. Bueno, y esto era como poner una pequeña bomba dentro de eso. Los intelectuales no aparecían como esa representación de apóstoles de la civilización, aparecían como personas ligadas al sistema de dominación. Y de hecho, en el 2005, cuando comienza a dar vuelta esta historia, a cobrar forma, pequeños borradores, hicimos Adriano Delic y yo organizamos un pequeño seminario en la Universidad Nacional de Quilmes sobre la ciudad letrada de Rama, y participaron varios de los que iban a tomar parte en esta historia, con la idea esa, ¿no? Hacer un balance para una obra que por un lado se presta mucho a la crítica histórica por su continuidad, porque encuentra en América Latina como rasgos singulares de su historia, rasgos que son bastante generales y que uno puede encontrar en otros lugares hacia los mismos años, y que tienen que ver con las características de la sociedad moderna. Pero de todo modo había como un insight, digamos así, en la historia de Rama, que nosotros no queríamos que se perdiera. Llamaríamos un insight Foucaultiano, ¿no? Llamaríamos un insight Foucaultiano. Sí, yo diría que, aunque no entiendo la broma, lo que digo es que, aunque él menciona largamente ahí las palabras y las cosas, yo creo que debe mucho más a Levi-Strauss y a un ensayo de Levi-Strauss sobre la escritura. ¿Cómo? Sobre la lección de escritura. Es impensable que Rama no lo haya leído, y yo creo que lo tenía en mente la tesis de Levi-Strauss es que la escritura surge asociada al establecimiento de la dominación social y política, al establecimiento de estructuras de clase y a la creación de estructuras, de configuraciones estatales. Yo creo que eso es muy fuerte ahí en el ensayo de Rama. Pero como sea, no se
se podía hacer esta historia sin balancear, hacer el balance de este libro y de los libros que siguieron, ¿cómo decir?, en la estela de Rama, ¿no? Uno puede ver en el libro de Julio Ramos a la vez una réplica y una continuación de la perspectiva abierta por Rama, con otros instrumentos de lectura muy sagaz, el libro de Rama. Y yo conseguí leer una tesis fantástica de una estudiosa, creo que es peruana, pero su tesis la hizo en México, se llama La fortaleza adopta, que es la adopción de la hipótesis de Rama y la convierte en un trabajo historiográfico sobre cómo funciona la élite letrada en la Nueva España. Bueno, de modo que dejó un legado fue muy productivo este ensayo, muy provocador, y era impensable concebir una historia sin pasar por la lectura, la revisión de este texto. Una pequeña acotación. Podríamos ver el libro de Viñas. Podríamos ver el libro de Viñas, sí, Literatura Argentina y Realidad Política, como un antecedente del libro Rama. Así es. Yo creo que el libro de David Viñas, aunque se llama Literatura Argentina y Realidad Política, yo creo que es sobre todo una historia de las élites. Y creo que en general la labor de los críticos del contorno en su primera etapa, acá incluyo el libro de Adolfo Prieto sobre la literatura autobiográfica, es biografía de figuras de esta élite, hasta algunos de los primeros trabajos de Noé Street como contribuciones básicas o fundamentalmente a la historia de las élites intelectuales en Argentina. Y en el caso de David me parece que eso es bastante reconocible. Uno puede leer allí todavía una serie de pasajes que son extremadamente iluminadores sobre la historia de las élites, de los escritores, pero no solo los escritores en nuestro país. Una cuestión que surge de la misma dinámica de este recorte, no sé si recorte, de este contexto, la historia de las élites, por lo tanto, a partir de la historia de las élites, relaciones con el poder, relaciones de legitimidad, uso del lenguaje. Está implícito, y muchas veces se usa en el libro, me parece de un modo muy sagaz, esta idea de un saber sobre la retórica, un saber sobre el decir, digamos, un saber sobre el decir. Este saber sobre el decir sería una de las características de esta figura que se intenta visualizar, ¿no? Sería un experto en esta capacidad de lo que Michel de Certeau llamaría hacer creer, ¿no? El intelectual sería aquel capaz de hacer creer, de construir una eficacia retórica particular, un tipo de consenso determinado, y hacer posible que eso funcione. Está implícito, y yo lo he leído casi como una sombra en el libro, lo que uno podría llamar el otro saber, los otros saberes, ¿cierto? Para volver a Michel de Certeau, ciertos saberes que forman parte de saberes que podemos llamar en principio no letrados, ¿no? Uno piensa instantáneamente en el rastreador en el mundo, que es visto como un intelectual, por lo que nosotros llamaríamos hoy, también de una manera anacrónica, es visto por Sarmiento, el rastreador, como alguien que lee signos y que entiende lo que está pasando, que por lo tanto puede ser visto como una figura que encarnaría paralelamente este tipo de representación de aquel que interviene con un saber que no necesariamente es un saber de la letra, ¿no? Entonces Michel de Certeau ha trabajado
trabajado muchísimo esta línea, y después, alguien que desde luego Carlos conoce muy bien, como Gramsci, ¿no? Ha trabajado también muchísimo en esta idea de, por un lado, los intelectuales como los que cumplen la función orgánica de construir legitimidad, ¿no es cierto? Pero también ese momento extraordinario donde él dice, bueno, todos los hombres son intelectuales, aunque no todos cumplen en la sociedad la función de intelectual, ¿no es cierto? Es decir, que todos tienen una visión, una cosmovisión, una contención, digamos, una visión del mundo. Es un poco lo que Carlos Ginzburg trabaja en el libro sobre Queso y los gusanos. Todos somos, en cierto sentido, intelectuales porque tenemos una comprensión de la realidad, pero no cumplimos la función. Bien, y es parte de la vida intelectual. En el caso del, bueno, retoma la cosa del ensayo de Rama, porque lo que Rama cuenta es cómo esta élite fue insensible, o sorda, o ciega, frente a otra cultura, que no era escrita, que era oral, que era más informal, que si bien también tenía su sede en las ciudades, era sobre todo la cultura del mundo rural, que esta cultura, este mundo abroquelado en la ciudad, tiene una actitud de distancia, de temor, de desprecio, etc. Vos citaste a Certeau, que ha investigado esto, bueno, y uno puede decir, bueno, guiando el hilo, llega a Gramsci, ¿no? Porque Gramsci tiene una zona de sus escritos destinados a formular lo que uno llamaría una sociología política de las élites intelectuales, una teoría respecto a qué deberían ser los intelectuales de nuevo tipo, que son los intelectuales del proletariado, ¿no? Y otra zona que es muy importante en su obra, que es el estudio de la cultura popular, de las clases subalternas, ¿no? Muy preocupado por el modo en que estos intelectuales de partido pueden encontrar la comunicación con ese mundo nacional popular. Porque una de sus preocupaciones era cómo no aparecer ante esos grupos, esos sectores, como portadores de una lengua extranjera, y cómo entrar en comunicación con ellos. Él cuenta, dice, bueno, uno puede ganarles una discusión, pero no se trata de ganar una discusión, sino de entrar en comunicación con ellos, porque ellos siempre pueden decir, se quedan callados, no pueden continuar con la discusión, pero piensan, yo conozco a alguien que te puede ganar la discusión. Es decir, aquellos en quienes ellos confían. Esta es una zona muy rica de la obra de Gramsci, muy preocupado por el modo en que los grupos subalternos aparecen ligados a un sistema tradicional de dominación, sobre todo en las áreas rurales, agrarias, de la Italia de los años 20, que es el Mezzogiorno, el mundo del mediodía, lo que está en el sur. Y cómo, bueno, estaba ligado a su idea de cuál era la estrategia de la revolución en Italia, decía, bueno, acá hay una revolución si ese mundo campesino no se activa. Ahora, ese mundo campesino de formación católica, donde el catolicismo le ha proporcionado una cierta visión, cómo el socialismo puede ingresar en ese mundo. Esa es su gran preocupación. Y eso es lo que va a llevar a un estudio que es enteramente original en el interior de la cultura marxista, en la que surge, y que va a llevar a que
comienza ahí un estudio sobre la cultura subalterna que no tenía como ese antecedentes en la tradición socialista de la cancha, ¿no? Bueno, pero esto plantea la cuestión la relación entre el docto y lo popular, y esos otros. Hay un hermoso libro de Guignón y Passerón que se titula, en francés sería El docto y lo popular, que es un seminario, un largo diálogo acerca de la relación que el hombre de cultura mantiene con esos otros, allí donde busca hablar por ellos, allí donde los describe. Y otro citas bueno, el modo que Balzac hablaba de los campesinos bárbaros, no es muy diferente a cómo Sarmiento hablaba del mundo rural, ¿no? Bien, quizás podemos cerrar, ¿no? Tal vez podríamos hablar con una pregunta periodística. Dado que hemos pasado por cada una de las figuras que nosotros mismos definimos, nos tocaría ahora hacer una pregunta, es decir, ¿cómo ves hoy la situación de los intelectuales en la Argentina, teniendo en cuenta que, como todos sabemos, Camila no ha participado en la revista Los Libros y posteriormente desde el punto de vista, por lo tanto ha estado muy ligado a la experiencia de los debates culturales en los últimos años en Argentina. Entonces, la pregunta para acotarla estaría conectada con el escenario del debate en Argentina, por ejemplo, sobre la función de las revistas. Eso ha cambiado, si eso se mantiene, y por lo tanto también eso nos deja abierta la cuestión. Creo que no demasiado, pero alguien me decía el otro día, alguien recordaba el otro día, José Fernández Vega, que está por aquí, recordaba que el único momento el capital en el que se usa la palabra revolución es para referirse a la técnica. La única alusión a la revolución está implícita en ese libro es la idea de una revolución técnica. Por lo tanto, la pregunta sobre cuál sería el estado de los intelectuales en Argentina hoy es una pregunta sobre cómo ves también esta relación entre intelectuales y técnicos, y es ese modo de contestar. La última pregunta es siempre la más difícil. Sí. Comenzando por lo de la revista, que es más, no sé si es más fácil, pero la más cómoda. Yo creo que hoy es difícil hacer revistas literarias o culturales en Buenos Aires, pero no creo que sea un rasgo solo de Buenos Aires. Es difícil porque muchas de las funciones que cumplían las revistas hasta hace 20, aún 10 años, que no solo vehiculizaban posiciones o novedades o aquello que un grupo, los miembros de un grupo querían instalar en el debate, sea ideológico, sea estético, literario, sino que había una parte vinculada con poner al día acerca de qué estaba ocurriendo literariamente, culturalmente. Pienso, por ejemplo, de algo de eso ocurrió cuando estábamos en los libros, algo de eso ocurría después con punto de vista. Pero hoy, con la presencia de los órganos culturales, de los diarios, de dos diarios, ¿no? De EIN y de ADN, hay una parte de esa información cultural que está proporcionada. Que a través de esas publicaciones, que ya no son solo lo que eran los viejos órganos culturales de los diarios, ¿no? Los suplementos
sino que han ampliado su función, y eso achica un poco el espacio de la revista. La otra cuestión que se liga a esta dificultad es, bueno, ¿qué deseo? ¿No? Pues las revistas eran generalmente parte de estrategias de grupos destinadas a proponer una poética, a proponer una estética o a librar un combate ideológico por definir, bueno, cuál es el papel de los intelectuales, que eso ha sido un tópico de la revista literaria. El gran problema es encontrar algo nuevo que decir en ese orden. Lo que uno ve respecto a incluso qué está pasando con los intelectuales, qué ocurre, qué debería ocurrir, uno no encuentra allí sino música conocida y repetida. Incluso en la acción de los intelectuales, y esto no está destinado a censurar nada, sino simplemente a reconocer. O el papel ideólogo, esto es, el papel de quien busca producir consenso en torno a una política oficial o crítica del oficialismo, de prestarse, digamos así, a un discurso más próximo a la propaganda que a la reflexión. Eso uno se cuenta que hay intelectuales que desempeñan ese papel. Críticos el intelectual como crítico del poder, o el intelectual como crítico de cierto orden político, de cierto también es algo que uno puede registrar en la escena pública argentina. Diría que hoy, retomando la conversación que teníamos hace un rato sobre la cuestión del intelectual específico, diría que hoy lo más novedoso sería que en general hay una preocupación por intervenir de manera más localizada que la tendencia a pontificar acerca de todo, ¿no? Y diría que es más frecuente encontrar que los portadores de esos discursos de grandes síntesis, de esa sinopsis acerca de la marcha del mundo, hoy está menos en los intelectuales y más en los periodistas. Yo creo que a la hora de pensar en productores de opinión, uno tendría que pensar más en editorialistas o en columnistas de La Nación, en columnistas de Página 12, más que en qué dicen los intelectuales, aunque ellos también hablan, ¿no? La técnica. Yo creo que hay lo que hoy llamamos, con un término que en realidad resume procesos muy diversos, aunque conectados, llamamos globalización. Todos estamos tomados por las grandes transformaciones que se indica con ese término, ¿no? Y la idea de los intelectuales en red, es decir, comunicados de manera horizontal, con personas que hacen cosas parecidas a uno en distintos lugares, es un hecho al que los latinoamericanos para nada escapan. Esta obra hubiera sido imposible, la historia de los intelectuales hubiera sido imposible sin la existencia de Internet, ¿no? Esta ha sido una condición material para la producción de esta obra. No conozco a muchos de los que escriben en este volumen, y no conozco a muchos de los que escriben en el próximo volumen. Solo los conocía por sus antecedentes, por sus trabajos, me comuniqué con ellos, bueno, y entonces aquí el soporte tecnológico ha sido
Por último, esto indica el ocaso de la extinción de esta especie. Yo creo que si uno entrara en ese pronóstico, solo arriesgaría a ser desmentido muy poco tiempo, porque son los pronósticos que siempre están dispuestos a decir no. Hay dos cosas. Una vez Kiara Fuentes me dijo una vez, nunca digas, esta es la primera vez que ocurrió tal cosa, porque si me parece un historiador te va a decir, no, mucho antes ya, ¿no? Bueno, el otro es el no arriesgar esta terminada tal cosa, ¿no? Así que uno puede hacer hipótesis acerca de una redefinición, pero no... A ver, hay un cierto conflicto entre el reclamo de reflexión, y lo tengo que pensar, y el tiempo del medio que pide que en un minuto define esta cosa, ¿no? Me acuerdo de una respuesta, creo que de Regis Debray. Dice, bueno, ¿me puede decir usted qué es la mediología? Y le dice, no pida que le pueda responder lo que me ha llevado 4 años. Y bueno, ahí hay un conflicto entre el modo de funcionamiento, el razonamiento intelectual y la lógica del medio. Pero estas son las cosas que creo que son de sentido común y son comprobables por quien quiera. Eso. Muchas gracias.